Perfecto. Ahora sí estamos grabando. Entonces, buenas tardes, final de tarde. Eh, Hoy estamos convocando este debate para hacer más una actividad más de nuestro Observatorio Democrático das Américas. E hoje temos o grande prazer de poder contar com a colaboração de dois colegas da Universidade, da Universidade Arturo Prat de Santiago de Chile, con el profesor Cristian Hamed Pizarro, que es sociólogo, eh, trabaja en la Universidad Arturo Prat, eh, mestre em Estudos Internacionais no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago de Chile, da USACH, e é doutor em Estudos Latino-Americanos pela UNAM, a Universidade Nacional Autônoma de México. Ele é doutor em tempo completo nessa Universidade Arturo Prat, da Faculdade de Ciências Políticas e Jurídicas, e é diretor-geral da vinculação com o meio e com as relações institucionais nessa universidade. Ele coordena o grupo de estudos Investigação, Sociedade, Estado e Região, né, cuja sigla é SER, e também é pesquisador associado ao Programa de Apoio a Projetos de Investigação e Inovação Tecnológica, PAPIT, da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, cujo título desse último projeto de pesquisa é A Sociedade Civis na Crise Estatal na América Latina, Perspectivas Teóricas e Análises Concretas, dos quais tanto o colega Alexander, que o outro colega também que aceitou o nosso convite, Alexander Martim Pérez Mora, né, que também é sociólogo, ele também faz parte desse projeto de pesquisa, né, da UNAM, do qual também eu faço parte, né, a partir daí que a gente se conhece e tem compartilhado alguns espaços conjuntamente de debate, né. Então, o Alexander Martim Pérez Mora, né, também é sociólogo, também trabalha na Universidade Arturo Prat, é mestre em políticas públicas para o desenvolvimento com inclusão social pela Faculdade de Ciências Sociais, que é sediada em Buenos Aires, na Argentina, e está cursando o doutorado em Política, Sociedade e Cultura na Universidade do País Vasco. Ele é professor em tempo parcial na Faculdade de Ciência da Educação e é profissional também da Direção-Geral de Pesquisa da Universidade Arturo Prat. Ele também faz parte do grupo de estudos que o professor Christian coordena, né, que é a Sociedade Estado e Região, e também faz parte desse projeto de pesquisa que falei anteriormente da UNAM. Né? A gente trabalha juntos, por assim dizer, nessa pesquisa. Né? Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, né, dos dois colegas e o convite justamente para que nos apresentem um pouco os processos democráticos, né, no Chile nos últimos tempos, né, para a gente poder depois trocar umas ideias a respeito, certo? Também com eles, os colegas vão falar em espanhol, evidentemente, mas se de repente alguém tiver alguma dúvida a respeito de alguma questão, no final da fala deles, vocês perguntam, né? Registrem, de repente, a palavra que não entenderam e depois a gente tenta explicar, né? E justamente a ideia é fazer com que a gente tenha uns 40 minutos, mais ou menos 40 minutos a uma hora de apresentação, e depois disso a gente tem um tempinho para poder trocar umas ideias, né? Tirar dúvidas e por aí em diante. Pode falar, Soraya. Então, é só fazer um reforço, pedir para os nossos queridos colegas, se eles puderem falar devagar, ajuda os alunos que estão, talvez, na primeira experiência de ouvir pessoas falando em espanhol. Isso. Sempre ajuda. Obrigada. É que quando começamos a falar, falamos despacio, depois nos olvidamos e vamos falando mais rápido.
pero vamos a intentar a ver si nos acordamos de eso, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos hacer con que andemos un poco más pausado para que se pueda entender. ¿Listo? Muchas gracias. Lo Vamos. vamos a intentar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, al Observatorio sobre Democracia en América Latina, y específicamente por esta invitación. Bueno, Guillermo, estamos trabajando en este proyecto de investigación sobre las sociedades, la crisis estatal en América Latina, junto a la UNAM. Y un poco la conversación que vamos a realizar con Alexander tiene que ver con ese debate, con ese trabajo que hemos estado haciendo con varias universidades, entre ellas la Universidad Estatal de Maranhão. Así que el marco teórico es un poco también, no sé si rígido, pero es donde estamos haciendo la reflexión desde la sociología política de Gramsci, de Zabaleta, de Lucio Oliver en México. Voy a comenzar un poco con la exposición, pero Alexander, si se quiere presentar. Sí, bueno, agradeciendo la invitación. Solo precisar que nosotros estamos ubicados geográficamente ahora con Cristian en una ciudad en el norte de Chile que queda cerca de la frontera con Perú, que no es la capital. Por tanto, siempre enfatizamos esto porque nuestra mirada del proceso político es desde región, ¿ya? Del proceso político nacional. Entonces, nos gusta resaltar porque somos un núcleo de estudio de investigación de provincia o de otro departamento y tenemos una mirada distinta, creo, sobre los procesos políticos. Pero dicho eso, agradeciendo mucho la invitación, así que adelante, Cristian. Bien, bueno, agradecer la invitación, el interés por conocer el proceso chileno, más allá de lo que dicen los medios de comunicación globales. Es un proceso muy interesante que uno podría decir cómo es que el paraíso del neoliberalismo, como fue declarado por el propio presidente de la República el 2019, a la semana que él realiza ese anuncio que Chile era un paraíso, se produce uno de los estallidos, una de las rebeliones populares de masa más significativas de los últimos 40 años en nuestro país. Y claro, porque estrictamente no un estallido, no es algo que aparece sin pronóstico, sino que, como lo hemos venido trabajando, es un proceso de acumulación de fuerzas que más de alguna manera subterráneo, a veces menos visible o más visible, que de los últimos 15 años, desde movilizaciones estudiantiles, donde de alguna manera hay un consenso que se pueden datar desde el 2001 algunos, otros del 2006. Un poco la exposición se va a dividir en tres partes: una caracterización del estado pinochetista, de la dictadura, que tiene cierta hegemonía hasta la década del 90 en Chile fundamentalmente. Después una segunda parte de crisis de este estado que nosotros le llamamos neoconservador, vamos a decir por qué, y después un momento de en qué estamos hoy día, si es posible pensar o proyectar un nuevo estado. Alexander, si puedes apagar tu micrófono porque te escucho y yo te... Esos tres momentos son como los que vamos a desarrollar un poco en conjunto con Alexander. Lo primero que señalamos es que, a diferencia de cómo un poco es la primera imagen, la primera apariencia, el Estado chileno, heredado de la gran reforma o revolución, no fue solamente neoliberal, que quiere decir estrictamente de un liberalismo económico, sino también desde nuestra percepción también fue neoconservador, es decir, liberal en lo económico, pero también conservador en lo valórico, autoritario en lo político, colonialista en su relación con los pueblos originarios, con las provincias, con las regiones, centralista, presidencialista. O sea,
es casi una expresión de lo que Zabaleta hablaría de sus primeros momentos constitutivos, o sea, es casi una reproducción de lo que es las metrópolis coloniales que de alguna manera se reconstituyen desde los estados-nación, y lo que hace la dictadura de Pinochet cuando constituye este estado, este estado eh, neoconservador, de alguna manera de expresar toda esa acumulación histórica en torno a esta figura que de alguna manera fue muy exitosa, porque si recordamos, Pinochet sale de un plebiscito a fines de la década del 80, pero sin embargo las reglas del juego se mantienen constitucionalmente hasta ahora, que estamos 30 años después en un proceso de rediscusión de esta constitución heredada. Pero no solo eso, sino que los gobiernos de la transición, los gobiernos de centro izquierda, neoliberales, tienen que actuar bajo estas reglas del juego heredadas, tanto en términos formales de un sistema de partidos, de un sistema político, también frente a estos enclaves autoritarios, formales y fácticos. Para una sola anécdota, que es muy interesante, que cómo fue esa hegemonía, esa dominación neoconservadora sobre la transición, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, la transición española, con todo el proceso de destape cultural. Nosotros, durante la década del 90, cuando ya no estaba Pinochet como dictador, se quedó hasta el año 97 como capitán general de las Fuerzas Armadas. Después, en 97, fue senador designado en el Congreso. O sea, tenía un poder político todavía. La Iglesia determinaba si se hacían durante la década del 90, si la educación pública tenía o no tenía el derecho a una educación sexual, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un conservadurismo realmente muy, muy agresivo. Tanto así que en la década del 90, por ejemplo, una banda que seguramente muchos conocemos, como Iron Maiden, quiso entrar a Chile a hacer un concierto, por ahí por el 97, y la Iglesia Católica se opuso, porque era una banda satánica. O sea, y Bruce Dickinson, el vocalista de esta banda de rock, dijo, bueno, al parecer Chile todavía está en una etapa medieval, y no estaba tan lejos de eso. O sea, ese era el nivel de opresión, de dominio, más allá de lo que mostraban desde su faceta más neoliberal, de éxito económico, etcétera, pero por otro lado, de un conservadurismo cultural muy fuerte, de un autoritarismo político, de un elitismo político. Además, era una casta política la que controlaba todas las instancias de discusión política, con todo esto. Y esto es de alguna manera interesante de destacar, porque si hubiera sido estrictamente neoliberal, como dice el manual de los neoliberales, también se hubiera sido liberal en lo valórico, en lo cultural, y en realidad lo que se produce es esta suerte de encuentro entre esta fuerza intelectual neoliberal, pero además con las tradiciones más conservadoras de la historia de la República de Chile. Alexander, si quieres desarrollar un poco más y complementar eso. Sí, yo quería aportar desde la relación que tenía este Estado neoliberal conservador, dictatorial, que se crearon en la dictadura, y cómo se desarrollaron en la década del 90, a partir del plebiscito del 87. Se genera la salida a la democracia, y ellos se relacionan con la sociedad civil en general a través de la represión. Atomizan el sujeto social progresista hacia casi su exterminio total. No lo lograron, pero sí lo trataron de eliminar, y comenzaron a fomentar una reproducción de valores liberales dentro de la sociedad civil. Ya, entonces empezaron a potenciar actores de sociedad civil. Por un lado eliminaban los progresistas, por otro fomentaban los actores de sociedad civil más liberales, ¿no? Un ejemplo de eso tiene que ver con lo que se llama una
que era como una campaña de solidaridad muy famosa en Chile, que se llama la Teletón, ¿no? Donde los empresarios entregaban mucho dinero por una causa. Entonces, eran actores de la sociedad civil y se demostraba entonces que eran buenas personas, que eran voluntaristas, etcétera, etcétera. Bueno, la campaña finalmente terminaba siendo que ellos lavaban imagen y se les descontaban impuestos por sus donaciones en esa campaña. Eso en Chile se demoró una década, que la población en general supiera cómo se trabajaba ese tipo de campaña. Bueno, a todo esto, eso era como un ejemplo para demostrar cómo el Estado, desde el Estado, se trató de ampliar a la sociedad civil, fomentando, reproduciendo actores de sociedad civil más liberales, que eran coherentes con los principios y el modelo que estaban implementando. ¿Ya? Ese era el Estado chileno que se generó en el año 80 y se desarrolló a principios de los años 90. Cristian puede desarrollar la parte política, cómo se dio esa salida un poco, Cristian. Sí, interesante el elemento que comparte Alexander, porque no es solamente una idea weberiana, ¿no?, de un Estado burocrático por arriba, sino que logra ampliarse a la sociedad civil y construir lo que es una sociedad civil neoliberal, donde los problemas se resolvían de forma individual, donde los distintos sectores de la sociedad competían entre ellos por los recursos del Estado, del mercado, etc. Y creo que ahí está la clave, que un poco lo que nosotros hemos investigado, que la crisis, el estallido o la revuelta popular del 2019, se empieza a explicar ya en esta fase, fundamentalmente a partir del comienzo de la década del 2000, con una transformación que se produce de esta sociedad civil neoliberal en Chile. Se empieza a producir otra sociedad civil, más bien de corte, por un lado, autonomista, donde ya un poco quiere tomar distancia de la lógica política, estatal, neoliberal, y por otro lado, una sociedad civil un poquito más politizada, en términos, todavía en una fase, diría, usando una categoría de Gramsci, todavía tal vez en un momento de demandas económicas corporativas, ¿no? Pero que donde cada sector de la sociedad, movimientos sociales, solamente está demandando mayores recursos del Estado. Pero ese momento es muy interesante porque empieza a ser ya una interpelación al Estado a asumir mayor responsabilidad social. Y es ahí donde, de alguna manera, este Estado neoconservador, neoliberal, empieza a hacer crisis, producto de la transformación, en nuestra opinión, por un lado, de esta transformación que se produce a nivel de la sociedad civil neoliberal, que era característica de los 90, pero también crisis de las mediaciones entre Estado y sociedad. O sea, ¿qué queremos decir? Que de alguna manera, todo lo que ha sido muy efectivo en la década del 90, de esta gran promesa neoliberal, ya en el 2000 comienza a perder legitimidad. Por ejemplo, el modelo de educación de mercado, por ejemplo, los sistemas previsionales, por ejemplo, fundamentalmente eso. Yo creo que si hay un hito donde todos los historiadores están de acuerdo en cuál es la crisis, el ciclo, uno podría decir intermedio, de los últimos 15 años tiene que ver con un movimiento estudiantil que empieza a exigir más que democratización política, una democratización social en el acceso a la educación superior, que hasta hace 5 años en Chile todavía la educación estatal tenía un cobro donde había que pagarla. Recién hace 5 años comenzamos con un 60% de gratuidad en la educación estatal. Ahí hay un hito no menor que se conecta un poco con lo que dice Alexander. Alexander. Un ejemplo de lo que hablaba Cristian es nosotros cuando yo estudié en la década de los 90, nuestras movilizaciones o reivindicaciones eran en términos económicos. Cuánta plata le pedíamos al Estado, cuánto el Estado estaba disponible en entregarnos, y ahí se acababan las reivindicaciones. Esto era a nivel país. Teníamos como ese techo, ese límite. La gran diferencia a partir del año 2000, 2001, fue que esto, en alguna forma, hubo un clic y se transformó
Y los actores del movimiento estudiantil comenzaron a pedir educación gratuita. Para una generación eso era casi imposible, ¿no? Nosotros lo mirábamos como, no, están locos, no, esto no va a poder ser, menos en este tipo de estado en Chile, ¿no? Y ese cambio no sé, estaba muy bien establecido cómo se produce ese clic, pero sucede, ¿no? Sucede a partir y empiezan progresivamente a aparecer en los movimientos, en la jornada de protesta, esta reivindicación, educación gratuita. Bueno, y dura 20 años, ¿no? Y logró llegar era una de las reivindicaciones más fuertes dentro del estallido social, de la revuelta. Entonces es súper importante hacer esa diferencia, lo que pedíamos en los 90 y lo que se transformó en la década a partir del año 2001, que se fecha como una de las principales jornadas de protesta. Cristiano, dale. Sí, eso es interesante porque en la crisis de estas mediaciones del Estado neoconservador, por un lado teníamos neoliberal, neoconservador, el tema de la educación de mercado, pero también comienza a ser crisis el pacto político de la transición, entonces las mediaciones partidarias ya no resultan ser tan efectivas, de centro izquierda, de derecha, y empieza a ser necesario el pensar nuevos instrumentos políticos, de alguna manera independientes de este pacto de la transición. Y así, por ejemplo, que no es menor, que tiene que ver con este ciclo, que el candidato presidencial que ganó las primarias de la izquierda en Chile es justamente un ex dirigente estudiantil de estas luchas estudiantiles. Boric, quien le gana una primaria al Partido Comunista, es justamente un dirigente de esta coyuntura, de estas luchas, que después, que al calor de ese conflicto social, se forman nuevos partidos, que es el Frente Amplio, Revolución Democrática, etcétera, y que hoy día, para nosotros, somos una población pequeña, pero este candidato logra cerca en una primaria de arriba de 700.000 votos, lo cual para nosotros es bastante. Yo sé que las proporciones con ustedes no, 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 no son comparables, pero para nuestro país de 18 millones de habitantes, en una primaria de una izquierda, de un ex dirigente estudiantil, era también impensado. Eso es interesante porque, de alguna manera, este nuevo ciclo político que se habla con estas nuevas fuerzas, nuestras nuevas correlaciones de fuerza, la emergencia de un nuevo bloque que sale de las luchas estudiantiles, también empieza a conectarse con otras luchas, por ejemplo, de carácter más territoriales. El movimiento ambientalista, socioambientalista, la lucha de los pueblos originarios, etcétera, que llega a expresarse, por ejemplo, con los resultados, primero, de nosotros por primera vez teníamos la posibilidad de elegir a nuestros gobernadores regionales. Hasta hace 2 meses, todavía los gobernadores regionales eran designados por el presidente de la República. Nunca en la historia de nuestro país, en esta lógica de Estado presidencialista, monárquico, conservador, nunca hemos tenido la posibilidad de elegir a nuestros gobernadores regionales. Bueno, resulta que muchos de esos gobernadores regionales, vienen de justamente todas estas luchas estudiantiles, luchas ambientales, luchas regionalistas, territoriales. Entonces, lo cual después también se reafirma en los resultados que hubo en la constitución de la nueva convención constituyente, que cerca de un 70% es progresista, está vinculado al mundo no partidario, incluso a los pueblos originarios. Se habrán podido ver en las noticias, es que llegaron esas noticias, una representante mapuche, Elisa Loncón, es hoy día la presidenta de la Convención Constitucional. O sea, entonces estuvo un momento muy interesante donde la pregunta está, ¿hasta dónde va a ser, hasta dónde podríamos hablar
de un nuevo momento constitutivo de un Estado tal vez post-neoliberal, post-conservador, post-colonialista. Todavía está, es una pregunta sin respuesta. No podríamos con Alexander decir, mira, solamente con el hecho de que se haya logrado una convención constituyente en Chile, ya es garantía de que estamos en otra etapa de Chile. Porque a pesar de tener la mayoría, nuestra opinión es que todavía el sentido común no, no está suficientemente en la sociedad en general, no está suficientemente reformado en el sentido de que hay una opinión postcolonial, postcapitalista, etcétera. O sea, todavía hay una fuerte hegemonía profunda, si uno quisiera decirlo así, de carácter muy aspiracional, muy de emprendimiento propio, con mucho ataque racista, incluso a la presidenta de esta convención, etcétera. Entonces, uno podría decir más bien que una suerte como de empate sistémico entre fuerzas sociales, por un lado muy fuertes vinculados a los pueblos originarios, a las luchas, a la resistencia, y por otro lado fuerzas conservadoras muy fuertes, amparadas en ciertos sectores del Estado, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero un momento en que está ese empate y cómo se va cómo se produce, o tal vez no se produce, una suerte de desequilibrio estratégico, es decir, que una fuerza logra imponerse y vamos a estar en un empate por un periodo hasta que aparezca una suerte de se consolide un nuevo orden. No sé, Alexander, si quieres desarrollar más Sí, eso. yo, en términos de esta transformación del Estado, de esta crisis orgánica del Estado conservador neoliberal, como tratamos de explicarle, viene de un proceso de unos 20, 30 años, donde empiezan a entrar en crisis las mediaciones, donde aparecen otros actores sociales, los movimientos sociales, el estudiantil, feminista, después con mucha fuerza, que empiezan a cuestionar estas mediaciones liberales, y que eso se asocia a la organización administrativa del Estado, que es un Estado hipercentralista. Entonces las regiones no tienen opinión, se gobierna desde solo Santiago. Entonces todo este tipo de cosas empiezan a entrar en crisis, a ser muy cuestionadas por diferentes actores, ¿no? Los estudiantes principalmente están en la pila, después viene el movimiento feminista, pero también la autonomía de ciudades importantes del país que empiezan a pedir mayor poder político, económico. El Estado el liberal empieza a no entender la lógica que está detrás de estas reivindicaciones, solo todo solucionarlo desde lo económico, pero no desde lo cultural. En el caso del movimiento mapuche, ¿no? Hasta ahora ni siquiera los partidos políticos de centro izquierda entendieron que entendieron que es un conflicto no económico ni de desarrollo, sino es económico y de desarrollo, pero también cultural. Entonces, esta lógica, el Estado empezó a no comprenderla. Y eso empezó a generar una crisis. Al alero, como explicaba Cristian, se empezó a desarrollar una hegemonía popular, Chile, para ponerle un nombre, o a recuperarse también, porque en Chile existía antes del 73, pero fue sacada de golpe, entonces se empezó a recuperar, y tiene que ver, esto es un juicio personal, con un cambio generacional también, ¿no? Ya los jóvenes de la dictadura dejaron de ser jóvenes, se transformaron en adultos, y esta generación nueva, que ya no tenía mucho relación con la dictadura, se empoderó mucho más y empezó a avanzar. Entonces, yo quiero dejar en claro para los que nos escuchan que el proceso es de 20 años, donde cómo terminamos en 2020, o sea, y ahí hubieron momentos íconos, que nosotros denominamos, que es el 2006, que se le llama la Revolución Pingüina, ya que son estudiantes secundarios que generan jornadas de protesta y que fue muy bullado en el país. Luego está el 2011, ya son estudiantes universitarios, más los
lo secundario, y ahí ya apelan, hace una interpelación al Estado en términos no económicos, sino ya ponían en la mesa el cambio del modelo económico. Del 2006 al 2011 se produce un aprendizaje, y en el 2011 ya entra a la mesa, la relación, el tema de transformar cultural y económicamente el modelo. Bueno, Cristian es más experto en ese tema, así que le doy el paso. Cristiano. No. La, la expertise acá es colectiva, es un proceso de maduración popular muy interesante, porque no es solamente el mundo académico, yo creo que incluso el mundo académico quedó un poco desfasado. Como dice Alexander, es un aprendizaje popular muy interesante en los últimos 15 años, en que se da cuenta que las demandas ya no podían resolverse dentro de la lógica del Estado heredado neoconservador, sino que había que pensar en reformas estructurales más profundas. Y eso es que ya el Estado, como decía Alexander, ya no puede dar esa respuesta. Y esta acumulación tarda 15 años hasta que casi naturalmente deviene en una asamblea constituyente. Es interesante esto que señala Alexander de la hegemonía popular, porque este proceso, si uno lo conecta con el proceso constituyente y lo compara, por ejemplo, con el caso de los procesos constituyentes de Bolivia, de Ecuador y Venezuela, no se están haciendo tal vez desde gobiernos progresistas a la cabeza, eh, donde uno podría hablar más bien como una suerte de hegemonía sobre los distintos sectores populares encabezados por ciertos tipos de liderazgo muy fuertes, ¿no? Acá es todo lo contrario, es más bien, y hemos tenido que incluso recurrir a otras categorías de hegemonía, más bien de Zabaleta, etcétera, que habla bien más bien de la hegemonía desde la diferencia, no sobre la diferencia, en términos de que todos estos sectores, todas estas luchas urbanas, rurales, luchas educacionales, previsionales, de salud, ambientales, cómo convergen en un proyecto común. Y eso está todavía en una interrogante, porque además esto hay que cruzarle fuerzas políticas, partidos nuevos, partidos tradicionales, que están entrecruzando todo esto. Entonces, es muy interesante porque, como decía Alexander, este año hemos tenido cerca de 5 elecciones de alcaldes, gobernadores regionales, plebiscitos, etcétera. Entonces, la política que quiere transformar un Estado, está también cruzada por la pequeña política de los partidos y que termina de alguna manera fraccionando a los sectores populares. Eso es interesante. La gran pregunta es si se va a construir tal vez una hegemonía desde las diferencias, más que anule las diferencias que existen, en términos de complementariedad de un nuevo proyecto estatal o no. Hasta el momento llevamos un mes de proceso constituyente que, como lo conversamos, no ha sido fácil porque ha tenido una oposición también importante de los sectores, yo diría no solamente más reaccionarios, sino también de un sentido común, de una población, de una masa que espera que una asamblea constituyente también resuelva los problemas inmediatos, lo cual no va a ser posible, no va a resolver un problema económico inmediato. Entonces, está sometida a grandes tensiones, a grandes desafíos de proyecto histórico, que va a depender si logra constituir un nuevo proyecto hegemónico desde las diferencias que hay como proyecto histórico para poder hablar de que en realidad este es otro Chile. De lo contrario, ¿qué puede pasar? Que son algunos de los escenarios que esta nueva constitución sea una muy buena declaración de buenos principios, de buenas intenciones, pero que en lo concreto no haya una fuerza política robusta que lo sustente en términos de ejecución estatal. Eh, ¿Qué puede pasar? Perfectamente es que la derecha hoy día está apareciendo una nueva derecha. Acaba de ganar las primarias la derecha un joven que viene del centro, que es como el paralelo a este dirigente estudiantil que ganó por la izquierda, con tatuaje,
que quiere expresar a una nueva derecha y que nosotros sabemos, claro, que es un proyecto gatopardista, o sea, que lo que va a hacer va de alguna manera recibir esta nueva constitución y va a generar todos los mecanismos para que nunca se implemente en realidad. Que es lo que todos sabemos, que se necesitan una serie de leyes orgánicas que puedan después hacer en realidad operativa una nueva constitución. Sin eso es solamente una carta de muy buenos principios. Entonces, es un momento muy interesante en términos de momento político, que, que yo creo que nos va a estar acompañando por lo pronto los próximos 2 años. No, no es un proceso inmediato, no hay un golpe de mano, y tampoco hay una vanguardia, y esto es interesante, ¿no? No tenemos acá un partido como pudiera ser, no sé, en Bolivia, lo que fue el MAS, con esa fuerza, o en Brasil tal vez el PT. No, no tenemos esos partidos en Venezuela, el Partido Socialista Unido, no. Es un nivel de dispersión de fuerza, de partidos, que todavía están, veremos cuánto avanzan juntos, cuánto se debilitan, producto de que también este año además tenemos elecciones presidenciales y se están presentando hasta el momento ahí cerca de, diríamos, unos 10 candidatos desde el centro a la izquierda. O sea, si hay un buen ejemplo tal vez de que cómo todo este proceso de discusión de un nuevo Estado está también limitado por esta pequeña política, por este fraccionamiento de las fuerzas progresistas. No sé, Alexander, si quieres complementar. Sí, yo quería explicar básicamente todo el análisis que estábamos haciendo hace unos minutos. Tiene como un acuerdo ya entre muchos, ya la revuelta social nace a partir de la crisis del Estado ampliado. De hecho, uno de los eslogans que había en la calle: no son 5 pesos, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Ya? Y ese eslogan refleja lo que nosotros estamos tratando de explicar, que es un proceso donde se viene deteriorando la calidad de vida de las personas, porque las mediaciones liberales todo lo pagaba uno individualmente y no había un Estado que ayudara a cumplir los mínimos esperables, ¿no? El Estado era un Estado subsidiario, ¿no? Entonces, educación se pagaba, la salud se paga, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que revienta en octubre del 2019 es eso. Ese es el Estado y cómo se relacionaba con la sociedad en general. Ya, eso no quiere decir que la sociedad civil en su conjunto no quiera el modelo neoliberal. Nosotros eso lo ponemos siempre en debate, ¿no? Creemos que están coexistiendo ambas hegemonías, coexisten, luchan, están en tensión. Hay ciudadanos neoliberales, ya se les pregunta a los ciudadanos si quisieran sacar sus fondos de AFP, que el Estado, que de la Seguridad Social, pueda administrarlo, y según la encuesta, no todos están, o sea, hay una mayoría que no quiere que le saquen sus cuentas individuales y la pasen a una colectiva. Entonces, esos son señales, datos que te muestran que claro, hay un avance, pero esto está en progresión, no sabemos lo que va a suceder. No podríamos, al menos yo, asegurar que ahora somos todos una hegemonía popular y que todos estamos de acuerdo. No creo, el país coexiste en estas cosas y sucede el estallido, pero como de una frustración generalizada de las clases medias hacia el Estado, hacia cómo se había tratado el Estado. Muchos progresaron, es cierto. Las tendencias liberales te van a decir, sí, hubo mucha gente que salió de la pobreza, pero lo verdad, las cifras lo demuestran, pero no hay que perderse con las cifras y las estadísticas, porque el que conoce el modelo chileno se da cuenta que, claro, eres clase media, pero si tú te enfermas, vas a ser pobre inmediatamente. Porque no puedes pagar una enfermedad, tienes que hipotecar tu patrimonio para poder acceder a la salud de buena calidad. Y eso en otros países no sucede, ¿no? En otros países de Latinoamérica no sucede. Entonces, esa es una de las claves para entender por qué la gente, la ciudadanía en general,
tiene un cuestionamiento crítico sobre el modelo, ¿ya? De ahí viene el estallido social y vendríamos a analizar esta parte ya, qué sucedió después del estallido, cuáles fueron los acuerdos, las salidas, y ahí le doy el paso a Cristian. Sí, yo creo que ya por la hora ir cerrando y haciendo ciertas conclusiones generales que ojalá se hayan entendido en nuestro. Hemos tratado de hablar lento, no acostumbramos a hablar lento los chilenos, pero hemos hecho nuestro esfuerzo. Eh, esta crisis del Estado eh, neoconservador, que es liberal en lo económico, pero muy autoritario en lo político, muy conservador en lo cultural, muy colonialista en la relación con los pueblos originarios, etcétera, hace una crisis profunda. Pero sin embargo, no es tampoco, no existe hoy día un nuevo proyecto estatal mayoritario, que es definido, que pueda sustituir a este Estado. O sea, hay de alguna manera los distintos movimientos sociales tienen críticas específicas, los pueblos originarios al tema colonialista, el mundo feminista al tema patriarcal, los sectores urbanos, clases medias, a ciertas cosas, pero que eso esté confluyendo en una nueva suerte de utopía colectiva, todavía está en proceso. O sea, el problema es que está en proceso de desarrollo mientras ya están jugando el descuento del proceso constituyente. Nosotros solamente se pactó un proceso constituyente que dura 9 meses y ya no menos uno que se tomó en un proceso de organización, de constitución de comisiones, o sea, nos quedan 8 meses. Si en 8 meses no se llega a, un nuevo, a una nueva propuesta constitucional, es prorrogable 3 meses más. ¿Cuál es el problema? Y esto va a dar respuesta a muchas de las interrogantes, si es que se logró en realidad durante este último ciclo una reforma profunda al sentido común neoliberal o no, se va a demostrar con el plebiscito de salida, porque una de lo que se acordó de este proceso constituyente es que la propuesta constitucional termine con un plebiscito de salida. La gran preocupación de muchos sectores es que pueda pasar con el plebiscito de paz en Colombia, donde inexplicablemente sectores reaccionarios votaron contra el plebiscito de paz en Colombia, o lo que pasó con el Brexit. O sea, si el proceso constituyente no logra convencer, es muy posible que el plebiscito de salida no lo gane. Y eso va a demostrar lo hecho, si es que en realidad este proceso constituyente logró que fuera acompañado por las masas populares. O en realidad, en un momento se produce una suerte de desanclaje de este proceso y las masas populares en realidad pueden tornar a un proyecto de carácter más fascista, más autoritario, que quiera una respuesta rápida desde arriba, etc. Todavía está en ese proceso de desarrollo de este momento constituyente. No sé, Alexander, si quieres cerrar. Sí, yo me gustaría solo cerrar con la gran interrogante es si esta convención constituyente que nace desde un acuerdo político, desde la élite, o sea, desde arriba, va a ser la solución que la sociedad civil quería, ¿no? O que la gente en la calle estaba buscando. Principalmente hay indicios que sí, que la salida institucional que se pactó y se buscó en un país como Chile de las características institucionales era como el mejor camino, pero fue tan pactado, tan negociado, tan poco tiempo, que hay presiones de derecha, pero también hay presiones de izquierda sobre el proceso. El proceso es un proceso que está tensionado, que se va a ver tensionado por la política interna, la política, y se va a ver tensionado por los diferentes grupos, más extremos, no extremos, pero va a estar.
tensionado, por tanto, es una incógnita lo que vaya a suceder respecto a la convención. Yo soy positivo, creo que va a salir bien, ¿ya? ¿No? Pero de ahí que la convención refleje una transformación total en la hegemonía, eso está por verse mucho más adelante, ¿no? Así que eso, yo le agradezco por la invitación, espero haber tratamos de reducir al máximo los procesos políticos de las últimas 3 décadas en Chile, así que si dejamos abierto a preguntas, dudas, no sé. Muito obrigado. Obrigado, muito bom. Parabéns, foi muito bom. Vocês conseguiram dar conta dos principais momentos históricos, digamos, do Chile recente, né? Só para lembrar um pouco nossos colegas que estão fazendo parte, né? Falando um pouco, digamos, dessa questão toda desde o golpe militar do Pinochet em diante, digamos, se instala uma ditadura caracterizada como se fosse a inauguração do neoliberalismo na América Latina, né? Iria tomado como exemplo do neoliberalismo de lá para cá. E também, digamos, um elemento que é importante que o Christian e Alex frisam, né, é o fato, digamos, do caráter neoconservador, né, que caracteriza esse neoliberalismo, né? Não é qualquer neoliberalismo, não é um neoliberalismo liberal, né? É um neoliberalismo conservador, ou neoconservador, que é muito semelhante àquilo que a gente escuta no Brasil aqui, né? Isso foi instalado no Chile em 73, né? E uma tentativa muito forte de acabar com o setor progressista, né? Devem saber da repressão brutal que teve no Chile, né? A desaparição de pessoas, mortes, né? Perseguições, o exílio, né? De uma parcela significativa das pessoas que conseguiram sobreviver a essa violência, né? E depois, por muito tempo, evidentemente, digamos, não tinham condições de reverter esse processo, né? E o que nós estamos tentando pensar um pouco, né, é como que esse processo vai se dar agora, a partir de 2019, né, de uma ação política coletiva, né, muito significativa, né, que tem antecedentes, evidentemente, né, as lutas estudantis desde 2006 em diante, com a Revolução dos Pinguins, né, vai ser uma referência dali em diante, vai crescendo, né, vai fortalecendo, né, esse polo progressista de uma forma geral, que vai desembocar depois, em 2019, em umas multitudinárias mobilizações e que vão abalar, em boa medida, esse sistema neoliberal aparentemente muito forte, né? Dali em diante, as grietas, né, e as crises começam a ficar cada vez mais evidentes, né? E de lá para cá, o que a gente evidencia é um processo no qual a população organizada, né, muitas vezes não organizadas através de partidos, né, mas organizadas através de pautas específicas que vão convergindo, né, de maneira ainda muito desigual, conseguiram, digamos, tirar a legitimidade desse governo atual, né, fazendo com que cada vez mais a população pudesse confrontar o poder político da elite, né, que se manteve por quase 50 anos, e conseguir construir um processo constituinte, né, que já tem um mês que ele está em funcionamento e que é presidido por uma professora universitária mapuche, né, que foi eleita, né, por esse Congresso Constituinte e que promete, digamos, né, novos tempos nessa situação, né, ainda que, como Christian e Alex colocaram muito bem, é um processo em aberto, que depende ainda dos embates políticos que vão se dar, porque, obviamente, a direita não está morta, né? E ela tem muitos aparelhos institucionais, tem muito dinheiro, tem muitas outras ferramentas, né, de dominação, que, obviamente, vai abrir mão, vai tentar usá-las, né, ao seu favor, né? Já, por exemplo, já nas eleições presidenciais que vão ter em poucos meses, né, a direita já inventou uns 3, 4 candidatos, né, que tirou da galera, né, tirou do chapéu, né, e que criou uns candidatos novos para poder fragmentar
a esquerda, né? Então, a direita faz isso muito bem em tudo quanto é lado, né? E o Chile está aplicando de novo, né, essa metodologia, né? Então, que os colegas muito gentilmente compartilharam com a gente foi justamente elementos desse processo para a gente ter uma compreensão um pouco mais abrangente dessa dinâmica democrática no Chile, né? Vamos continuar, vamos abrir um pouco para os outros colegas conversarem um pouco, né? A Soraya está inscrita. Quem mais quiser pode ir levantando a mão para poder fazer perguntas ou questionamentos, né? Fiquem à vontade, por favor. Boa tarde novamente, muitíssimo obrigada, Christian, Alex, vocês falaram bastante claramente, foi devagar, sim, os chilenos conseguem, como vocês estavam achando que não, mas conseguem falar devagar, foi excelente ouvi-los em diversos sentidos, para compreender o processo, tínhamos muito interesse, e vou começar do final, assim, os 3 comentários, 3 pontos que me chamaram mais atenção, e acho que eles estão todos conectados, né, como brasileira, eu achei ótimo ouvir de vocês essa perspectiva, né, com sucesso, com uma constituinte de sucesso, mesmo que nesse cenário complexo, se ela for de sucesso, ainda assim, a atenção dos períodos que a seguirem são imensos, e vocês me fizeram pensar no nosso último processo constituinte, né, de 1988, que foi, assim, a experiência democrática mais importante que a gente teve na história da República Brasileira, né, que conseguiu congregar, acho que todos esses movimentos sociais que vocês citaram para o Chile do presente estavam de alguma forma, e outros também, dentro das nossas discussões lá no final da década de 80. E foi muito bom ouvi-los, porque fiquei pensando, né, que interessante como experiência geracional, pelo menos 2 gerações, a gente poderia pensar agora, a sensação que a gente tinha, e falo da minha experiência pessoal também, como estudante, e me transformei em professora universitária nesse meio tempo, né, de que antes dos anos, depois de 2014, no Brasil, pelo menos, a sensação que a gente tinha era de que a democracia a gente vai construindo, assim, aos pouquinhos, né, esse mundo que está aí, esse capitalismo, a gente enxerga tudo isso, vê as contradições e vai lutando aí pelas beiradinhas. Então, eu tenho a sensação, geracionalmente, não sei se meus colegas concordariam, mas de que dá, assim, depois que se conquista, a gente não perde e vai aos pouquinhos refinando, porque a luta é difícil. E ouvi-los foi muito, muito, muito bom para refletir o que nós, né, aqui, né, podemos aprender com essa experiência contemporânea no Chile. E aí, voltando nas falas de vocês, eu achei muito bom esse destaque, a identificação da crise geracional, né, o distanciamento com relação à experiência da ditadura, aqui e aí, faz com que as reivindicações dos mais jovens sejam distintas, mas aí vocês chamaram a atenção para um ponto muito interessante, que é a ideia de você não tem mais pessoas querendo ser inseridas ou melhor incluídas no sistema, mas, de novo, a gente vê propostas de romper com ele de alguma forma, mesmo que isso não seja geral, não é a vontade de todos, né, mas a gente vê pessoas questionando a própria forma de organização do Estado, e isso foi muito, muito inspirador também. Enfim, eu vou deixar outros colegas falarem, mas eu colocaria uma pergunta, né, se imagino, né, vou falar bem do meu ponto de interesse, né, como é que vocês poderiam contar para a gente, para os alunos que estão aqui assistindo também, a reação no Chile com relação à presidência aí da convenção de uma mulher Mapuche e acadêmica, né, acho que ela também faz parte desse ciclo, fiquei pensando nesses personagens, vocês citaram 3, né, como queria ler essas 3 biografias, a da Elise Aloncon,
essa liderança de esquerda que vocês colocaram, que eu não anotei o nome, e desse candidato de direita também jovem, né? Que, se vocês puderem falar, como foi a reação, né, geral da população por essa presidente Mapuche, mulher e acadêmica. Da área de humanas, diga-se de passagem, né? Também não é qualquer acadêmica. Obrigada, gente. Alexander, Bueno, ella es profesora, tiene varios doctorados, es profesora de la Universidad de Santiago de Chile. Fue muy simbólico en términos, primero porque es mujer, ya en un país muy patriarcal, que fuese mujer y que lidere el proceso político más significativo, tiene que ver, refleja las transformaciones que está pasando, que está sucediendo en el país. Porque una parte de lo que nosotros estuvimos conversando, en los últimos 4 o 5 años los movimientos feministas han tenido mucha presencia. Entonces, primero que nada, que es simbólico por ese lado, y muy también por el otro lado es que sea mapuche. Ya, porque no sé si todos saben, pero el pueblo mapuche está en cierta tensión, rebeldía con el Estado chileno, ¿no? Y que se ha agudizado fuertemente en los últimos años, en términos de violencia, pero también en términos de reivindicaciones. Entonces, es muy simbólico que eso, que ella fue elegida, hubo un proceso político, fueron votadas. El proceso, la elección se votaba en la convención hasta que se lograra la mayoría. Está la mayoría de 3/5, si no me equivoco, ¿ya? Y que es del número total de convencionales, se vota y el que logre ese número puede elegir a la presidenta. Ese número no es azaroso, tiene que ver con el acuerdo que dio origen a la convención, ¿ya? Fue muy simbólico, también fue muy simbólico el discurso que dio no sé si ustedes han podido oírla, pero hay un discurso en YouTube, si ustedes lo buscan, que es de inauguración del discurso de bienvenida de ella, y es muy emocionante también el discurso porque hace referencia al colonialismo, al patriarcado, a este nuevo Chile que van a hacer a partir de la convención. Sí que sí, es sobre todo simbólico. Cristiano, ¿quiere aportar ahí? sí, es alguien que de alguna manera, más allá de la persona, ¿no? Había cierto consenso, se estaba construyendo cierto consenso antes de las elecciones entre los constituyentes y las constituyentes electas de que debería reunir estas características: mujer, de pueblo originario, etcétera, cosa de dar una demostración de que esta convención va a ser inclusiva, de que está pensando una lógica más allá del Estado heredado. Ahora, también fue expresión de las correlaciones de fuerza al interior de la misma convención, porque no era la candidata, no es la única mapuche que era candidata, y no era el único pueblo originario. Así como pasa en Bolivia y en otras partes, existen de alguna manera pueblos originarios que son más hegemónicos que otros, que tienen mayor protagonismo que otros. Entonces, los otros pueblos originarios que también están expresados en esta convención, presentaron candidaturas propias porque no querían que fuera el pueblo mapuche el que representara a todos los pueblos originarios. Entonces, como decía Alexander, hubo 2 votaciones. En la primera se presenta la representante de un pueblo de Ayita, que está más al norte, que era también la candidata del Partido Comunista, etc. Y por otro lado se presenta esta académica mapuche, etcétera, que es más bien la candidata del Frente Amplio, que es el que emerge de las luchas estudiantiles. Y bueno, las mayorías al final logran de alguna manera imponerse
y termina eligiendo a esta representante mapuche, lo cual demuestra también que al interior de la convención, además de las variables políticas, generacionales, también están las variables de adscripción a originarios, o sea, lo cual también a veces se logran poner de acuerdo, otras veces no, producto justamente de que habrían ciertos pueblos originarios que tienen mayor peso político, mayor reconocimiento, frente a otros pueblos originarios que no estarían tan bien recompensados. Para solucionar eso es que esta mesa que se constituye, que es la presidencia, etcétera, se crearon una serie de vicepresidencias, varias, para poder incluir a los distintos sectores heterogéneos de la convención, como forma de resolver esto. Pero es un tema que está generando la constitución, los cargos de de esta convención, genera división política entre la izquierda, etcétera. O sea, ahora, ¿por qué? Porque los procesos políticos no son ideales, son reales. O sea, eh, y esto no solamente está pasando acá, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, etcétera. La diferencia es que ahí se hacía desde el Estado, de alguna manera, desde un gobierno que estaba liderando. Acá es un poco la propia sociedad civil, con ciertos sectores de la sociedad política, que está intentando abrirse camino con una premura muy grande. De todas formas, dicho esto, eh, fue de alguna manera la elección de esta convencional mapuche, etcétera, la que de alguna manera le otorga validez al proceso también. Porque si hubiera sido otra figura, hubiera sido también cuestionado por toda la sociedad civil que no se vio representada. O sea, si hubiera sido un hombre blanco, de acá decimos de apellido anglosajón, que tenemos mucho acá, ya automáticamente hubiera sido una muy mala señal política, simbólica, etcétera, de este proceso. Guilherme, tem a pergunta da Tayana, talvez fosse o caso de... Eu não sei se o Christian e o Alex leram aqui no chat, se vocês estão tranquilos, deu para entender bem, está em português. Daí vocês poderiam comentar, e depois eu estou com a mão erguida, mas eu posso falar depois. Sobre la discusión, lo que entendí bien, sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Sobre el tema del debate de la naturaleza, ¿sí? Primera pregunta sobre la cuestión de los cambios jubilatorios. Seguridad social, seguridad provisional. Ah, sí, y después sobre los derechos de la naturaleza, y que ha cambiado. ¿Tú querías aprovechar também já? Quer aproveitar para falar também, Karine? Talvez, pode ser também, eu posso agregar, então. Eu vou falar em português, porque o nosso público é majoritariamente brasileiro, então eu acho mais adequado. Mas qualquer dúvida, é só perguntar, que o meu espanhol ainda funciona um pouco. Bom, em primeiro lugar, assim, eu gostaria de enfatizar a importância, eu concordo com todos os pontos que Parece que a internet travou. Isso foi Karine, eu acho que caiu. Acho que travou a internet dela. Talvez a gente passe para a resposta das perguntas. Agora voltou. Ela tá oscilando o tempo todo. Eu conseguia ouvir, mas eu percebia que ela caía. Sim. Não está querendo deixar ela falar. Talvez desligar a câmera, Karine. De repente ajuda. A internet, quando está ruim.
Pode ser que desligando a câmera. Eu sugiro que o Christian e o Alex respondam. Tá. E depois eu vou trocar de internet. Vou colocar do celular. En términos de seguridad social, creo que fue una parte de la pregunta, ¿no? Sí, una de las reivindicaciones centrales de la sociedad civil que se reflejó en el estallido social es el transformar la seguridad social en Chile, que es de lógica individualista, ¿ya? Cada uno de los chilenos tiene una cuenta individual donde se va acumulando el dinero, ya, para su vejez, y ese dinero es administrado por lo que se llama AFP. AFP, y son una administración que administran nuestros dineros y los maneja en términos financieros, en la bolsa y en ciertas empresas estratégicas para el Estado, que no son estatales. Ojo, no son empresas estatales donde se invierte, sino son empresas privadas, en general son de las mayores fortunas del país, que pueden usar nuestros fondos y pueden invertir, pero nosotros no podemos usar esos fondos, ¿ya? Están destinados para nuestra jubilación, ¿ya? Eso, esa mediación al que nosotros denominamos entró en crisis en Chile. De hecho, ahora, en el escenario pandémico, se hizo todo lo posible y comenzó un proceso de retiro de las cuentas individuales, ¿ya? Y lo propuso el Congreso y fue aprobado en una vigilancia ciudadana increíble del primer retiro, que fue cuando se aprobó en el Congreso. La gente tocaba y salía a gritar en las calles, tocaba las bocinas. De ese nivel estamos hablando de el querer transformar ese sistema. Va a ser uno de los puntos centrales de la convención, pero no va a ser fácil hacer una transformación sobre ese punto, porque ahí está el centro de acumulación del modelo chileno. Entonces, tocar la AFP y los fondos de la AFP, estamos hablando del fondo donde se financian las grandes empresas y fortunas del país. Entonces, las tensiones y el conflicto va a ser mayor. No creo que se logre sacar de cuajo, eliminar ese sistema. Se va a ir a un sistema mixto, creo yo, ¿ya? Donde el aspecto solidario, va a haber un eje solidario que ya se introdujo en el gobierno de Michelle Bachelet, pero se va a fortalecer. Pero sin duda va a ser un tema central en la discusión de la convención, ¿ya? Porque es una reivindicación central de la ciudadanía chilena. Yo creo que va a ser así. Cristiano, ¿quieres complementar, por favor? Sí, yo creo que el tema justamente de la seguridad social, de las pensiones en Chile, así como fue el tema de la gratuidad en las universidades, que en los 90 era algo impensado que uno dijera queremos educación pública superior gratuita, porque estábamos de alguna manera bajo una hegemonía neoliberal muy fuerte. El tema pasa algo similar con el tema de la seguridad social. Hasta el 2000, fines del 2000, todavía era normal que cada uno se responsabilizara de su propia jubilación. O sea, el Estado no colocaba nada, el empresario no colocaba nada, entonces cada uno tenía que ir alimentando una cuenta individual para su jubilación, que era administrada por empresas de fondo de pensión. Entonces, pero algo interesante que también eso va haciendo crisis y en un momento los propios cotizantes se, tienen como una suerte uno puede decir, como una reforma de su sentido común y consideran ya injusto esto y comienzan también una serie de movilizaciones muy grandes. Se constituye un movimiento de cotizantes y no cotizantes que se llama No Más Administradora Fondo de Pensiones, No Más AFP. Es muy interesante porque lo que termina pasando el 2019 con el gran estallido o rebelión popular de masa
también tiene un componente fuerte, así como fue el tema educacional contra la educación de mercado, también tiene otra vertiente fuerte contra, uno podría decir, las cotizaciones de mercado. Eh, Ahora, creo que hay un elemento también común, es que si uno le pregunta hoy día a los cotizantes que están en contra de este fondo de pensiones privado, si está dispuesto a que sus pensiones, sus fondos, sean transformados en un sistema solidario, hay encuestas que cerca, si no me equivoco, más del 60% en Chile dice que no, que quiere un sistema, ojalá estatal tal vez, pero que las cuentas sean individuales, lo cual demuestra algo muy interesante en términos de hasta dónde se reformó este sentido común neoliberal más profundo o hasta dónde no. O sea, la gente, los trabajadores, la clase trabajadora, todavía no cree en un fondo, en un sistema solidario, que de alguna manera donde impone el trabajador, el empresario y el Estado, y va a un fondo común, y se va con eso pagando a los que vayan jubilando, ¿no es cierto? Que es lo que tiene cualquier país, entre comillas, normal. Y eso es muy interesante, eh, porque eso también puede ser de que a nivel de sociedad civil, a nivel de sentido común, todavía tampoco hay una reforma más profunda de ciertos principios neoliberales individualistas al final del día. Eso es muy interesante, no decimos nosotros ni Alexander, sino que lo dicen encuestas que, que avala un poco eso. La otra pregunta sobre el tema de la naturaleza, el tema ambiental, es un debate que ha entrado también desde más bien desde las luchas territoriales, en mi opinión. Mm, Más que desde el ecologismo abstracto, en torno a organizaciones transnacionales medioambientalistas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, recientemente acaba de salir electo gobernador por la segunda región más poblada de Chile, que es la región de Valparaíso, después de Santiago. Acaba de salir electo Rodrigo Mundaca. Él es dirigente de un movimiento que se llama Modatima y un dirigente social que su lucha es por la recuperación del agua como derecho colectivo. En Chile es un país donde, entre otras cosas que privatizaron el agua. El agua hoy día es privado. Hoy día uno puede comprar un río, por ejemplo. Y si más abajo hay un agricultor, el agricultor tiene que pagarte a ti porque tú compraste el río que estaba más arriba. Bueno, eso pasó en grandes regiones de nuestro país, secando comunidades completas, eh, y justamente desde ahí es que nace este movimiento, Modatima, que termina ganando una gobernación en la región y se está enfrentando a todo el agronegocio muy fuerte en torno a acá, no sé, acá le decimos palta, en otras partes le dicen al negocio de los aguacates, no sé cómo se dirá aguacate, que consume mucha agua, ya ha secado gran parte de las zonas rurales, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el debate ambientalista está entrando también fundamentalmente tal vez desde luchas territoriales, comunitarias, más que de ONG ambientalistas, clase media, clases media altas, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno, porque tiene que de alguna manera pensar en cómo va a resolver el tema medioambiental también para la sobrevivencia al final. O sea, ni siquiera es por un tema ético, sino es casi es casi, en el caso chileno, para la sobrevivencia humana. Tenemos cerca de 2 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y somos 18 millones de habitantes solamente, o sea, imagínense, ¿no? Y que viven de un camión aljibes que le tiene que entregar agua regularmente. Entonces, es muy interesante ese debate. Y otro elemento que también se fue expresión, así como el tema de la educación de mercado, la seguridad social de mercado, también lo que se entendió acá, con esto termino,
la zona de sacrificio ambiental. Como somos un país centralista, las regiones eran concebidas como zonas extractivas, zonas industriales, etc. Entonces, teníamos muchas regiones extremas, etcétera, que estaba colocada la gran industria, generadoras de energía contaminante, y se transformaron en verdaderas zonas de sacrificio ambiental. También se produce un despertar de ese sentido común y dice, bueno, esto no puede seguir no puede seguir siendo, y se debe pensar de otra forma también las regiones. Entonces, si vemos lo que va haciendo Crisis, de alguna manera de este Estado extractivista, autoritario, verticalista, etcétera, es desde alguna manera desde las experiencias más concretas de la vida: educación, seguridad, un entorno saludable. Y cómo eso, el gran desafío es cómo uno traspasa esa experiencia de vida en un nuevo proyecto estatal. Yo creo que ese es el desafío hoy día que se está realizando. Yo quería aportar ahí, solo resaltando que todas estas crisis de las mediaciones o reivindicaciones de la sociedad civil tienen un denominador común, que en el caso medioambiental se evidencia mucho. En este Estado neoliberal conservador es no participativo. La sociedad civil no tiene participación. Lo digo esto porque en muchas ciudades pequeñas, regiones del país, se generaban movimientos sociales o marchas sobre la instalación de una hidroeléctrica o otro tipo de empresas, y se generaba, y la población no la quería cerca de sus ciudades. Bueno, se podía hacer hasta un plebiscito simbólico porque no era vinculante. Entonces nosotros no teníamos derecho a votar si no la queremos, no la queremos, qué tipo de desarrollos queremos en nuestras regiones, en nuestras provincias. Eso no lo tenemos, todavía no lo tenemos. La esperanza es que la convención nos dé ese tipo de herramientas como ciudadanía. Ya yo lo pongo en la exposición para que veamos, para que poder describir mejor este Estado. O sea, aparte de todo más, es cero participación ciudadana. A nivel discursivo sí lo hay, ¿no? En la política pública participemos, pero a la hora de tomar decisiones estratégicas de desarrollo no hay ningún tipo de plebiscito vinculante a nivel local, regional, no existe. Okay. Eso. Perfeito. Muito interessante essa questão da questão da natureza, né? Que privatizaram tudo, né? A água, privatizaram praticamente tudo, né? A gente não consegue nem imaginar uma situação dessa, né? A gente não chegou ainda a isso, né? Acho que tomara que a gente não chegue, né? Mas vejam até onde quais são os limites, né? Do projeto neoliberal. Isso é importante a gente verificar, né? Que no Chile, por exemplo, chegou a um aprofundamento tão grande, né? Que a gente não, nesse momento ainda não chegou nessas questões, né? Ainda que a gente esteja vivenciando situações próximas a isso, sim uma formalização, né? Sim uma legalização, sendo feito de forma ilegal, né? Mas lá foi feito de forma legalizada, né? Estava escrito nas leis que podia fazer isso, né? Que está vivendo um saque ilegal, digamos, né? Lá foi legalizado, legitimado pelo Estado, né? Então isso é uma questão que também é importante pensar, né? Sem não aprofundar essa questão, né? Só para refletir, né? Karine? Bom, eu espero conseguir falar agora sem interrupções. Coloquei a internet do celular, que ela é mais potente. Então, vamos ver se eu consigo. Retomando, né? Gostei muito, fiquei muito satisfeita com a fala. Como eu falei inicialmente, eu estudo, eu não gosto de fazer as contas, que eu percebo que eu estou envelhecendo, mas eu estudo há muitos anos a história do Chile, pelo menos desde 2003, que foi quando eu entrei no mestrado, comecei a estudar, e foi fantástico perceber, assim, a atualidade de certas questões, não no sentido de que elas estão se repetindo, mas como tem alguns traços de uma cultura política que ela vai se transformando, mas ela vai, ao mesmo tempo, reproduzindo algumas
ela apresenta algumas permanências. Uma delas, que eu acho que é a do Chile, é essa capacidade de mobilização social, que pode ter sido muito sufocada pela ditadura, mas ela ficou no imaginário coletivo de algum jeito. Tanto que umas gerações que conseguiram, que não viveram sob aquela forte repressão, conseguiram recuperar. E eu falo isso porque, recentemente, eu estava conversando com alguns colegas historiadores, que eles têm um podcast muito interessante chamado Hora Americana, e eles me chamaram para conversar nesse podcast porque eles viram a importância da arte muralista, das brigadas muralistas, a retomada dessas experiências da arte, da visualidade na rua, dessa visualidade de protesto, né, dessas que a gente às vezes chama de pichação ou grafite, mas que os chilenos chamaram nos anos 70, no período da Unidade Popular, como arte brigadista, que foi meu objeto de estudo no mestrado. Então, eles me chamaram para falar disso, porque acharam incrível, estiveram no Chile em 2019, como aquilo que eu falava num livro como algo dos anos 70, foi retomado por uma juventude tão jovem quanto aquela que produziu essa arte nos anos 70. Essa experiência, né, de mobilização de uma arte de propaganda. Eu começo falando a partir dessa minha experiência, que é intelectual, mas também é política, é pessoal, por um interesse pela América Latina e pelo país, né, pelo Chile, porque eu acho que, conforme vocês foram falando, eu fiquei pontuando algumas questões que eu vou ressaltar aqui, que eu acho que tem a ver com assim, faz muito, como é que eu vou dizer, são questões interessantes para se compreender os fenômenos no Chile e que tornam o Chile um país que, para mim, parece de extremos. Assim, é um país foi na década de 70, teve uma das ditaduras que, do ponto de vista da sua capacidade de institucionalização da violência, do poder, foi muito, como é que eu vou dizer, competente, não no sentido positivo da palavra, mas eles conseguiram fazer o que nenhum ditador conseguiu fazer na América Latina, mas só conseguiu fazer porque Chile tinha um movimento, como nenhum outro país que viveu a ditadura, tinha um movimento social muito forte. Então, olha os extremos sempre, né, e é isso, eu particularmente me impressiono e me encanto com a parte que eu admiro, que é a parte da mobilização social, e me entristeço, obviamente, com a violência com que isso é reprimido, mas sempre dentro dessa perspectiva dos extremos. E aí, recuperando alguns temas que vocês falaram, que eu acho que é muito interessante pensar, que é esse protagonismo juvenil. Quando me perguntaram, como alguém, eu sou estrangeira que estudo o Chile, eu não fui para lá em 2019, mas fiquei acompanhando e lendo o que estava sendo escrito no calor da hora, e esse protagonismo juvenil, eu falei que é algo espetacular, porque são aqueles jovens que estão observando as consequências daquela ditadura na sua vida pessoal, não, tanto no seu estudo, quanto no seu avô, que não pôde se aposentar. O seu abuelo que não pudo jubilar-se. Estão observando isso, né? Vou tentar algumas palavras que eu acho que são muito diferentes, para que vocês me compreendam. Então, assim, esses jovens, eles estão observando, só que eles não estão vivendo a repressão, eles estão vivendo uma certa liberdade que a democratização trouxe para eles e não permite que eles se reinventem e tentem, e tenham essa disposição para se mobilizar, só que, ao mesmo tempo, recuperam toda uma experiência que está ali nesse imaginário chileno, que eu acho interessante, e acho que é uma chave para ir se compreendendo o que foi esse estallido social, essa manifestação. E só que eles trazem, então, além da crise de um modelo socioeconômico do Estado subsidiário, né, eles trazem uma série de questões muito claras do que o Chile não quer, e que vocês já enumeraram aqui perfeitamente, né, o que os chilenos não querem, que talvez é o elo de toda essa diversidade.
É a privatização das universidades, é a questão previdenciária, como é que é? TF, sempre esqueço, a TP, é isso? Guilherme? AFP. AFP, AFP, sempre esqueço a sigla. Então, eles trazem essas questões todas do não, mas agora não tem mais os partidos, e aí que eu entro, não tem mais a força partidária. Nos anos 70, existia a questão política ideológica clara, tinha o socialismo. Hoje, isso está travestido em uma série de movimentos, né? Então, eu vejo, assim, eu sempre, quando eu faço minha leitura, assim, nada embasada com a profundidade que vocês estão trazendo, aquela de quem está olhando aqui de longe, né? E sem estar participando ativamente. Eles trazem, essa juventude está trazendo um rechaço, só que não há mais aquela organização que vocês disseram, aquela segurança que os partidos traziam. E aí a minha questão é, como que os partidos estão se colocando? Como o Partido Comunista, porque eu acho incrível que o Chile não tem um Partido Comunista que seria o equivalente ao nosso PT, eu acho, em termos de representatividade. O Chile mantém esse partido, com essa representatividade de uma esquerda que se renova, é um partido que se renova, que é diferente do nosso, foi diferente do nosso Partido Comunista desde a sua origem, que quando o Recabarren se posicionava, era muito diferente do nosso Astrogildo Pereira, não tem nada a ver, assim. Então, e sempre muito vinculado a um movimento social forte. Então, e como que essas organizações, a minha questão, estão se colocando? Porque elas, de alguma forma, não sei se vai ser um partido, mas se estabeleça uma organização que bom, a gente não quer isso, mas o que a gente quer? Que é o que vocês estão vivendo na pele na hora de construir a Constituição, né, de elaborar essa Carta Constitucional. Então, essa é uma questão que eu queria saber um pouco, porque eu sei que vocês não têm a resposta, vocês estão observando o que está acontecendo, né? Então, o que esses partidos estão fazendo? Uma outra questão interessante aqui, que eu estou tentando não falar do que já foi falado, por isso que eu estou me atrapalhando, porque eu botei um monte de coisa aqui, e aí vocês foram comentando e eu fui retirando. Que eu achei muito, muito importante essa observação, não há um projeto majoritário compartilhado que substitua o que está sendo criticado, para se colocar no lugar, né, que esse é o desafio. Bom, mas um outro ponto também que eu queria que vocês falassem um pouco é como é que está sendo lidar com os meios de comunicação, porque eu acho que é um tema aqui no Brasil muito importante para a democracia. Desde a década de 80, nós tivemos uma eleição em 89, logo depois da Constituição Cidadã, que é um debate claramente manipulado pela TV Globo, fez com que o candidato que tinha reais chances de ser eleito na época, que era o Lula, fosse derrotado por uma fofoca, uma questão pessoal, enfim, usaram de todo esse discurso conservador em torno do casamento, enfim, várias coisas, mas eu lembro que a questão no momento era uma mulher que tinha aparecido, e isso acabou com a eleição, e aí botaram no lugar dele o Collor. O aborto, o moralismo, todos esses temas vieram, que a Soraya ressaltou aqui, vieram à tona a partir desses meios que manipularam claramente um debate também, poderia citar aqui todos mas não é o caso. Então, e aí me preocupou um pouco que vocês não comentaram. Queria saber um pouco como que estão se portando os meios de comunicação, né? O Chile tem a TV da Universidade Católica, que é uma universidade onde se formou esse grupo dos neoliberais ali, né? Eles saíram majoritariamente dali, não sei como é que é a emissora de TV. Eu assisti o Los 80 pela Canal 13, então eu não sei, que é um seriado muito interessante sobre a ditadura, mas não sei como é que é essa emissora diante dessa mudança, desse momento tão importante, ou a outros canais. A TVN, né, eu acredito que são as maiores, não sei se são as mais importantes do país. E também se há contra essas emissoras ou esses veículos, podem ser, eu estou falando da televisão, mas pode ser
à imprensa escrita, né, também, há um contraponto mais progressista, mais politizado, que esteja fora. Não, a internet eu nem vou entrar aqui. A internet, eu acho que eu estou preocupada ainda com esses outros, mas eu acredito que a internet está sendo um mecanismo importante também. E, por fim, eu gostaria de ter acesso ao discurso eu não vi o discurso, acredito que talvez eu encontre na internet, mas se vocês tiverem um link disponível aí, por favor, compartilhem, do discurso da Elissa Loncon, porque eu achei, assim absurdamente simbólico, mas ele é o simbólico muito conectado, de fato, com esses movimentos, porque ela é indígena, ela é mulher, ela é intelectual, de humanidades, enfim. Ela é da USAT, é isso? Eu fiz o doutorado sanduíche no IDEA, com o Rolando Álvares, olha que fantástico, mas eu não cheguei a conhecê-la. Mas é fantástico, assim, a universidade, a USAT tem toda também a sua história, né, enfim, de resistência, enfim. Eu queria só, então, colocar, na verdade, os meus 2 eixos são pensar um pouco esses partidos, essas organizações de esquerda frente, eles como estão se articulando, porque tem uma experiência, né, e que poderia contribuir, mas eu também acho que deve ter uma resistência muito grande dessa juventude às organizações, e com razão, pelo menos eu acho que aqui no Brasil, quando eu vejo um jovem resistir a essas organizações de esquerda, eu entendo, porque há ou burocratização, ou algumas questões do ponto de vista moral, que são ainda ruins e difíceis e que não teriam que estar mais presentes no discurso ou na prática política, e ainda estão, enfim, os nossos jovens, eu acho que tem uma questão de gênero colocada, quando você vai numa reunião de, sei lá, de sindicato, eu fui já em reuniões de sindicato, que eu olhei aquilo e achei terrível, porque era algo extremamente machista, assim, era opressor uma mulher estar ali. Eu era uma das únicas que estava e foi terrível. Hoje em dia, faz poucos anos, só que aqui no Brasil, estou falando de uma experiência minha no Brasil, né? Mas eu acho que essas questões para essa juventude são impensáveis. Então, como dialogar, né? Como incorporar? Tudo isso, assim, veio, e a questão dos meios de comunicação, são esses 2 eixos, mas, no geral, eu sou muito agradecida pela fala de vocês 2, foi muito esclarecedora. Gracias. Gracias. Alexander, si quieres comentar algo. No, dale, Cristian, que llamando por teléfono. Sí, a ver, el tema de los medios de comunicación, si entendí bien, disculpen, es interesante en este proceso porque hasta durante el momento del estallido que se produce el 19 de octubre del 2019, los medios de comunicación de alguna manera, los grandes medios de comunicación se ponen, ¿cómo decirlo?, como a disposición de la crítica, a disposición de la protesta social, le da mucha cobertura, etc. Porque era políticamente correcto, sin duda. Era lo que tenía mayor audiencia. Los programas matinales en Chile, que habían sido de mucha cultura o de programación de espectáculos, se cambió todo por debate político. Fue muy interesante el proceso. Y además uno veía que el Internet también favorecía ciertos contenidos más críticos, etc. Pero hay un elemento muy interesante que uno no puede confiarse de los grandes medios de comunicación al final del día. Y es lo que pasó recientemente con las primarias presidenciales entre el candidato comunista y el candidato del Frente Amplio. En los medios de comunicación, literalmente, le hicieron, uno podría decir un golpe blanco o blando, no sé, o un golpe comunicacional al candidato comunista. O sea, hubo una operación mediática de destruirlo, de que no pasara a segunda vuelta o que no ganara las primarias, perdón, para que no se presentara como
como candidato presidencial finalmente y no fuera presidente. O sea, hay un límite, eso es muy interesante. Aceptaron todo, pero una agenda socialista, porque de alguna manera lo que expresaba este alcalde, que es un alcalde de una comuna que había hecho muchas políticas públicas muy progresistas, muy populares, etcétera, pero cuando quiso ser candidato presidencial, hubo un bloqueo muy fuerte. Y eso demuestra también que fueron capaces al final del día, fueron capaces de mover un sentimiento anticomunista muy fuerte en la sociedad en general, incluso sectores progresistas de la sociedad civil también, y optaron por apoyar al otro candidato. Ahora, sin duda, el candidato comunista no era no era el más carismático, no tenía un buen manejo de medios de comunicación, etcétera. Pero eso demuestra también, o sea, no deja de demostrar el poder de los medios de comunicación de bloquear a alguien que viniera con una agenda más socialista al final del día. Hoy día lo que no tenemos, por ejemplo, y eso es muy interesante, no tenemos, nadie está, ni siquiera en la Convención Constitucional, ni siquiera en las elecciones presidenciales de noviembre, levantando una bandera socialista en Chile. O sea, se habla de más Estado, se habla de derechos sociales garantizados, pero alguien que diga, dentro de este contexto, una bandera socialista, o por último socialista del siglo XXI, no es lo que está presente ni en la convención, ni dentro de las candidaturas más competitivas. Sí hay candidaturas más marginales que se van a presentar siempre independientes, que no apuestan a un proyecto de mayoría, sino muy de minoría, pero que hoy día alguien esté afirmando con cierta posibilidad de ganar un proyecto socialista, no, muy lejos de eso. Es lo que un poco alcancé a captar todavía el poder de los medios de comunicación, a qué agenda, cómo limitan, al final es interesante esto, cómo limitan que las elecciones sean dentro de este marco, no fuera de este marco. El debate dentro de este marco, no fuera de este marco. O sea, y eso ha obligado que ciertas candidaturas, ciertos proyectos tengan que de alguna manera, acá decimos, volverse más amarillos, menos rojos, para poder llegar a una opinión pública, para no ser censurado, etc. Entonces, eso es un tema muy interesante de estudiar. No sé, Alexander, si quieres complementar con algo. Sí, claro. El rol de los medios fue cuestionado a partir del estallido como ícono. En comienzo, los medios enfocaron toda su cobertura a la violencia. Y a la violencia, y salían a reportar a las calles y eran rechazados por la población en general. Porque la tele miente, la TV miente. Hay un dicho muy emblemático en Chile, que el mercurio miente, se traspasó a todos los medios de comunicación, iban principalmente en las calles de Santiago, y eran sacados con violencias. No los creemos. Empezaron a producirse medios alternativos, ya en Instagram y en otras plataformas, que empezaron a tener mayor legitimidad. Eso provoca que los medios se encierren, los medios tradicionales, Canal 13, Megavisión, incluso TVN, y cambian todo el panel, lo que abordaba Cristian. Cambian los paneles de la farándula que hacían en las mañanas, y empiezan a invitar políticos en la mañana, a hablarle a la dueña de casa sobre lo que estaba sucediendo, de todas las tendencias de esos políticos. Generan un cambio, porque sus figuras ya no tenían legitimidad, no tenían llegada con la calle. Eso se provocó, se empezó a aplacar el estallido, y quedó en, no todos los canales, pero las figuras mediáticas, televisivas, que lograron sintonizar, son las figuras más esenciales, como que están en los medios ahora, que tienen mayor credibilidad. Es bastante raro ese fenómeno, y también a la par que se fue la crecida de los medios alternativos que fueron por internet. Hay una plataforma en Instagram, un medio que se llama Nano Videos, que generó muchos seguidores, y empezó a poner contenido, y se ha hecho bastante más famoso que una simple canal
marginal, ¿no? Y eso es un cambio radical. Ahora, no rompe el dominio televisivo de los canales tradicionales, pero sí está instalado algo que no sucedía mucho en Chile años atrás, el cuestionamiento a la verdad oficial por los canales de televisión. La gente dejó de creerle y se está informando por otros medios. Eso sí está ya, es un hecho, creo yo. É interessante, vou me dar o direito aqui de comentar, né, que no Brasil, os meios de comunicação sempre tiveram, falando da televisão ou de alguns jornais impressos, mas a internet também teve seu papel, mas vou focar nesse, porque eu estava pensando assim, a gente teve esse movimento anti-Globo desde 89, principalmente a Rede Globo, que tinha até uns anos atrás um poder impressionante de influenciar na opinião pública, né? Isso foi aumentando, foi se traduzindo de diversas formas. Teve a eleição de 89, mas depois vários fenômenos, quando a televisão ainda estava no centro do debate, vários momentos ela esteve presente, por exemplo, recentemente com a prisão do Lula, com a questão da desmoralização do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a questão do impeachment da Dilma, como eles revelaram questões, pararam o Jornal Nacional para mostrar uma escuta. E isso no Brasil assim, teve um peso muito forte. Muito forte. Só que o que é mais. E a gente, que se considera progressista ou de esquerda, sempre com essa postura muito crítica a esses meios, né? Tanto que o discurso do presidente Lula, antes de ser preso, foi muito veemente contra a Globo, né? E depois, quando foi solto também, porque a Globo criou a Lava Jato, o Sérgio Moro, essas figuras todas. Só que é muito interessante agora, porque nós estamos vendo um governo absolutamente de direita, muito flertando abertamente com o fascismo, e ele também está desacreditando os meios de comunicação, e a gente às vezes se vê gostando de assistir, feliz com o que o Jornal Nacional, que é da Globo, está dizendo, porque está criticando, só que ele está usando o mesmo discurso. É um jogo muito, muito interessante, assim, que a gente está vivendo hoje, porque eles também estão desmoralizando, o que a Globo fala é mentira para o Bolsonaro e é mentira para o Lula. Então, assim, onde está, então, entre aspas, verdade, né? Onde estão os fatos, onde estão, como esse jogo vai acontecendo, isso que me chama a atenção. E a internet está ali como uma terra de ninguém, porque aí você tem o canal do Lula, e tem o canal do Lula, os partidários do Lula, os bolsonaristas, e a gente perdeu os espaços, nós não temos mais os espaços, eu acredito, e que tenham realmente credibilidade e potencial de influenciar a opinião pública, como teve, por exemplo, uma Rede Globo um tempo atrás. A gente está eu acho que num momento carente desses espaços, porque a imprensa se desmoralizou muito. Eu estou falando do caso brasileiro, e daí da onde nasceu a minha questão, né? Porque é algo a se pensar, porque essa demonização dos meios de comunicação foi usada, está sendo usada pela nossa direita fascista. Também. E aí agora eles conseguem ter uma narrativa de verdade muito mais forte, porque eles não têm contraponto. A Globo não é mais ali. É o canal do YouTube ou do WhatsApp que o Bolsonaro compartilha para milhões de pessoas e os seus robozinhos que estão criando esse exército que está seguindo esse presidente que a gente tem. Então, eu estou compartilhando isso porque é uma questão nossa e que eu acho que é algo que o mundo tem que pensar, sabe? Porque isso está acontecendo aqui, mas pode acontecer em todos os países, né? É uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, também um momento da gente observar como essas narrativas, esses jogos aí fizeram que fiquem duas narrativas polarizadas e você não encontra aquele espaço que seria mais crítico, mais, talvez, moderado, não sei nem como falar isso. Mas, enfim, é só um comentário. Eu agradeço a los colegas
el tiempo y la disposición para estar con nosotros, ¿no? Sin duda que ya estamos llegando a casi 2 horas, está muy bueno, pero no significa que tenemos que agotar hoy, podemos continuar otros días, ¿no? Entonces vamos a ver si pensamos más adelante, de repente después del proceso convencional, ¿no? De la Constitución, acompañar un poco los hechos allá en Chile, ¿no? Y también vamos a continuar construyendo ese espacio para poder discutir un poco América Latina, que creo que para todos nosotros es indispensable, ¿no? Aprender unos con los otros para que podamos pensar nuestros países, nuestras situaciones, ¿no? Y es un poco ese nuestro objetivo con el observatorio, ¿no? Tener un espacio de reflexión que nos permita conocernos un poco más y poder ver, digamos, la necesidad de pensar como diría Simón Bolívar, la patria grande, ¿no? Pensar un poco en ese sentido, ¿no? Retomar esas ideas de hace 2 siglos atrás más o menos. Entonces un poco esa es la idea de pensar un poco juntos, ¿no? América Latina. Ese es el objetivo que tenemos modestamente. Entonces agradezco mucho por el tiempo, por la disponibilidad y espero que podamos continuar teniendo este espacio para poder dialogar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por invitarnos, por el interés por Chile. A propósito, vamos ahora a fines de mes a inaugurar un programa académico que es un postítulo sobre Estado, Sociedad y Constitución, que es el primer diplomado que se está impartiendo acá sobre el proceso constituyente. Lo estamos haciendo junto con Lucio Oliver de la UNAM. Tengo entendido que al parecer también participaría Joana Coutinho de la Universidad Estatal de Maranhão. Pero lo interesante de esto es que van a haber charlas que van a ser abiertas a la comunidad. Entonces, para nosotros sería un honor que pudieran sumarse también a este espacio de debate. Se va a sumar gente de Perú, por ejemplo. En Perú, con el nuevo presidente, se va a abrir también un camino constituyente. Entonces, creo que, como bien decía Guillermo, la reflexión ya tiene que ser a lo patria grande. Tiene que ser una reflexión aprendiendo la experiencia de los aciertos y los fracasos de cada experiencia. Así que muchas gracias y vamos a hacerles llegar la invitación para que puedan sumarse a este debate que vamos a tener. El diplomado es virtual y la charla también virtual. Solo eso. Genial. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas Chao. gracias. Gracias a todos. Tchau, boa noite. A todos y a todos. Boa noite.